Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar este culto de día de adoración a Dios y lo vamos a hacer glorificando su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantando la primera alabanza, Salvo y Navego, nota mi mayor. Salvo, navego en la nave salud, cantando el nombre del bendito Jesús. La proa puesta de celestial, rápida se aleja de este mundo mortal. Su ruta al cielo, su enseña la cruz, ya eleva el áncora la nave salud. Todos subir a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda, el mejor capitán. Diestro el piloto surcará el cielo sin que la nave llegue a zozobrar. No hay dicha igual a la del alma en Jesús, salva por su sangre, navegando en su luz. Su ruta al cielo, su enseña la cruz, ya eleva el áncora la nave salud. Todos subir a bordo sin temer al mar, que Jesús la manda, el mejor capitán. No más pecar, te quiero ya del Señor. Mi guía sea su evangelio de amor. Pronto, muy pronto llegaré a Canaán. Gloria a Jesucristo, celestial capitán. Su ruta al cielo, su enseña la cruz, ya eleva el áncora la nave salud.
al mar. Y Jesús la manda, el mejor Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermosa alabanza, ¿cierto? Una alabanza que nos hace remontar a su palabra, donde nos acordamos que Él es el que pone la bonanza cuando está la tempestad en nuestras vidas, que si Dios tomó y nos puso en esta barca, Él va a decapitar. Y todo lo que podamos hacer siempre vamos a ir con su ayuda, vamos a ir caminando, siguiendo este camino maravilloso que es Jesús. Vamos a leer el devocional que va a estar en Mateo, capítulo 10, del verso 34 al 39. Si la han encontrado, le damos lectura en Mateo, capítulo 10, verso 34. Es un título bien, ¿cómo se podría decir? Bien controversial. Porque muchos de repente que no conocen la palabra y no la entienden con el Espíritu de Dios, muchas veces la han interpretado mal esta palabra. Porque el título de esta palabra dice Jesús, hay una coma, causa de división. ¿Se fijan? Después vamos a ir a reflexionar un poquito. Y dice así en el nombre de Jesús. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Qué maravillosa palabra del Señor. Yo cuando recién comencé los caminos del Señor, no entendía esta palabra. Porque había escuchado a algunos decir de repente, incluso en el mundo la gente decía, pero si Jesús vino a traer disensión, no vino a traer paz, vino a traer espada. Y si la miráramos literalmente como el Israel en ese tiempo entendía la escritura, ellos creían que, por eso que muchos se desilusionaron de cuando vieron al Rey de Gloria venir, porque ellos esperaban un rey que viniera a pelear por Israel, pero a pelear físicamente, a sacarlo de todo en ese tiempo el dominio romano que había. Por eso que se levantaban, porque ellos pensaban que el reinado del Mesías iba a ser de traer guerras, iba a ser destrucción. Pero aquí está la palabra clave que él dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque para poder Jesús darnos la paz, que dice después ahí en Juan en adelante, ¿cierto? 16 en adelante, capítulo 16 de Juan en adelante dice, la paz que Él da no la da como la dará al mundo. ¿Se fija? Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, porque la paz que Él da no es como la que da el mundo. Porque la paz del mundo es momentánea. La paz del mundo tiene que ver con acciones que haga la otra persona para poder, o sea, si un país se ponen de acuerdo, firman un tratado de paz. Pero si hay contienda, envidia, se agarran los países nomás y se arma la guerra. Pero Jesús no traía una espada física, hermanos queridos. Jesús traía la palabra del Señor. Por eso que el título dice Jesús, causa de división. Porque aquí se hace vivo el primer mandamiento, el único grande mandamiento, que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma.
Por eso dice que vino a poner disensión, o que quiere decir vino a poner separación. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué tú tienes tanto problema en tu hogar? Tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, tu esposa que eres cristiana y camina solo, tu esposo que eres cristiano y camina solo en este camino. Padres que están caminando y sus hijos no están en este camino. ¿Por qué hay división? Porque hay separación, porque la Biblia dice claramente que la luz con las tinieblas no tienen comunión. Y aunque podamos vivir en la misma casa, siempre va a haber una causa de división, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la espada que Él trajo es la verdad. Y esa hora nosotros nos hizo abrir los ojos y vivir una vida en santidad. Y ya no tenemos los mismos deseos, ni compartimos las mismas cosas para lo que ellos creen que es satisfacer la carne. Porque el mundo se satisface con los deseos de este mundo. Y la iglesia se satisface con la palabra del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que sus verdaderos discípulos son los que aman su palabra y la hacen. ¿Se fija? Por eso que este título es tan confrontacional cuando dice causa de división. Y usted dirá, pero si a mí me predicaron de que si yo aceptaba a Jesús, en mi casa iba a haber paz. Sí, hermano querido, hermana querida, va a haber paz en tu corazón. Pero mientras tu familia, mientras tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu familia no acepte a Jesús como el Salvador de sus vidas, siempre va a haber una división entre ustedes. Por eso que las familias tienen tantas pruebas y luchas para seguir este camino. Pero la palabra nos dice en este día que el que haya la vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? Porque está hablando de la vida eterna. ¿Se fija? Porque ahora si nosotros nos vamos de esta tierra, ya sea en un accidente, ya sea por una enfermedad, ya sea porque llegó tu tiempo, ya sea por esta pandemia que muchos han partido, aquellos hallaron la vida eterna. Porque desde el momento que tú aceptas a Jesús, el regalo que Dios nos dio fue la salvación para la vida eterna. Que Dios nos bendiga con este devocional, ¿cierto? Algunos van a decir, y a la nuera contra la suegra, o sea, Jesús puso los problemas entre la nuera y la suegra. No, mi hermano querido, esto es espiritual. Alma querida, esto es espiritual. Cuando Jesús llega a las vidas, causa división. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la verdad y tu familia no tiene la verdad, porque ellos a lo mejor son religiosos, creen en ídolos, la fe de ellos no es la misma fe que tú ahora tienes. Y por eso Jesús es causa de división. Y eso fue lo que pasó en Israel. Él causó la división entre aquellos que escuchaban lo que él estaba diciendo y aquellos que iban y le decían cosas, iban con la ley para poder tentarle, para poder a ver si pillaban algo con que sacarle. Pero él trajo algo maravilloso. Él trajo la espada, que es la palabra de Dios, porque él era la misma palabra andando en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Meditando en esta palabra vamos a ir a la oración. Por eso, ora por tu familia, ora por tus vecinos, oremos por los gobernantes de esta tierra, oremos por el que el Señor ponga en nuestro corazón de orar. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos vivir. ¿Qué dice? Hay una parte de la Biblia donde dice que mientras podamos, vivamos sosegadamente, si depende de nosotros, poder estar en paz con todo el mundo. ¿Se fija? Pero si tú hablas la verdad, es difícil que puedas tener paz en tu familia si ellos no conocen a Cristo. Porque siempre la palabra va a causarles división. Porque el mundo no quiere la palabra. El religioso tampoco quiere la palabra. El tibio tampoco quiere la palabra. A veces también puede haber disensión en los que se dicen ser hijos de Dios. Porque si tú no estás haciendo lo que dice la palabra, a ti tampoco te va a gustar esta palabra. Así que nos ayude el Señor, vamos a orar y le voy a pedir a Carlita que nos levante la oración. Ya hemos orado, así que ahora vamos a seguir adorando al Señor, vamos a cantar. Hay una hermosa alabanza antigua que dice, en la cruz, o me hirió el pecado, nota mi mayor. Sigamos adorando a Dios con estas alabanzas de himnario antiguo, ¿cierto?
Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, primero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz vi a mi Señor, por fe cuando Él murió. En mí probó su grande amor, mis culpas Él despió. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció la muerte con poder, y el cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Démosle la gloria a nuestro amado Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias al Señor en esta hora. Como se acostumbra, dejamos una oportunidad para si alguien quiere dar gracias al Señor o gratitud o cantar alabanzas, queda la oportunidad. Amén. Yo quiero dar gracias primeramente al Señor por la vida y la salud que Él me da, por poder estar aquí realizando este culto, ¿no es cierto? Por poder saludarle a cada uno de mis hermanos que nos ven, que el Señor les bendiga. Gracias por sus saludos, por sus comentarios siempre, que el Señor les bendiga. Y eso sería mi gratitud.
Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hija, Dios bendiga a Carlita igual, que Dios la bendiga mucho. Así también bendiga a mi esposo, que en este día le toca la oportunidad de dar la palabra del Señor. Dios lo use con poder y gloria. Damos gracias al Señor en esta tarde también, porque Dios es bueno, porque Dios hasta aquí ha sido con nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido y podemos seguir adelante en este camino, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor porque es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Agradecemos a Dios, como decía nuestra hija, por todos los comentarios, por todas las bendiciones que nuestros hermanos nos mandan. Se goza mi alma porque acá en el celular que tenemos, el WhatsApp, llegan muchos comentarios y eso hace alentar nuestra vida también, hermanos queridos, porque muchos igual piden ayuda de oración y eso también a nosotros nos hace sentir parte del cuerpo de Cristo, de poder orar los unos por los otros. También hay hermanos, hermanas que nos hablan cómo han ido aprendiendo la palabra desde que empezamos estos servicios hace ya más de 2 años. Y damos gracias al Señor porque eso es gozo, mi hermano, es gozo para nosotros. Siempre le decimos a nuestro hermano aquí, toda la honra, la gloria es para Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos muestra de que no es en vano nada de lo que podamos hacer para Jesús, para Dios, ¿se fija? Entonces me gozaba hoy día con un mensaje de una hermana ahí de Puerto Montt que tenía que dar un devocional y se acordaba, dice que los videos nosotros hablábamos de que hay que escudriñar la Biblia, la palabra, y ella le tocó y dice que se acordó, y me alegro que el Espíritu de Dios nos amoneste, porque si hay algo que nos va a hacer sobrevivir en esta tierra es la palabra del Señor. Hoy día escuchaba un fragmento de una predicación, no la escuché completa, pero podíamos después hablar con mi esposo en el desayuno, ambos. Muchas veces por años se ha creído que el avivamiento del Señor es manifestaciones, gritar, es saltar, es hablar lengua. No, mi hermano, el verdadero avivamiento para el cristiano es el verdadero arrepentimiento y el tener la fortaleza en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque avivamiento quiere decir que tú andas avivado en el Espíritu de Dios. Entonces, y para poder tener el Espíritu de Dios tienes que tener la palabra en tu vida. Entonces, eso te va a ayudar en todos los momentos, porque ya hemos dicho muchas veces, hermano, la Biblia nos enseña, hay manifestaciones, mediante el Espíritu Santo hay manifestaciones del cristiano, como a veces gritar un aleluya, cantar con gozo, alegría, pero está el verdadero avivamiento, que es mantenerse firme en la palabra del Señor, que aunque venga lo que venga, como decía la primera la alabanza, que nosotros sabemos que nuestra ruta es el cielo. Por medio de la palabra usted tiene la convicción, la fe de que va para el cielo. Por medio de la palabra entendemos que hemos sido perdonados. Por medio de la palabra entendemos que si creemos vamos a ser sanados. También entendemos que podemos vivir de la gracia de Dios si estamos enfermos. Porque a Pablo le digo, bástate de mi gracia, le dijo. De mi gracia, le dijo. ¿Se fija? Entonces nosotros podemos entender por medio de la palabra que cuando estamos en una aflicción podemos mirar hacia arriba, a donde está el blanco perfecto, y decir, de allá viene mi socorro, viene mi ayuda. Así lo decía el salmista. ¿Quién será el refugio del pobre? Jehová, dice la Biblia. Se fija, por eso la Biblia es todo un constante refrigerio para nuestras vidas, y ahí está la fortaleza. Porque en los momentos cuando usted está en angustia, de lo que debe acordarse es de la palabra que ha oído y que usted ha escudriñado. Usted no se acuerda cuando está en un problema de una alabanza, usted se acuerda de la palabra del Señor. Es maravilloso adorar a Dios. Sobre todo, como dice la Biblia, que adoremos con entendimiento, con sabiduría. Oremos también con entendimiento. Es maravilloso adorar a Dios. Pero lo mejor que es en la palabra. Las tentaciones se vencen con la palabra. Jesús nos enseñó, Jesús es el modelo a seguir. Jesús en todos los evangelios nos enseñó cómo debíamos conducirnos. Así que Dios nos bendiga en esta tarde. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas. Mientras Dios nos tenga aliento y mientras Dios nos diga, seguiremos
mandando los mensajes del Señor, y que Dios les bendiga, porque siempre, a lo mejor alguno va a decir, yo ya escuché este mensaje, pero hay otro que no lo ha escuchado. Dios sabe que lo necesita, pero sépalo que siempre la palabra, una porción de la torta va a ser para cada uno. Para nosotros en esta tarde, yo no sé que hoy día mi esposo va a predicar, porque eso le corresponde a él, pero sé que voy a salir edificada, sé que voy a salir fortalecida, porque siempre la palabra trae eso para mi vida. Y también puede traer corrección, porque puedes ver que en algo esté fallando y la palabra en este día me hable. Así que bendita la palabra del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos a lo largo de esta tierra, a lo largo de este Chile. Sean bendecidos. Le mandamos un abrazo, muchos cariños, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, les dé fortaleza. Sé que muchos están en prueba. Como decía la palabra, el enemigo a veces en nuestra propia casa. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque mientras una casa no sea toda del Señor Jesús, Él no puede habitar completamente en un hogar. Él va a estar contigo, pero no va a estar completamente en ese hogar, porque no todo ese hogar le da la honra y la gloria, ¿se fija? Por eso muchas veces te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué si yo no estoy haciendo nada malo? Mis padres se oponen, mis padres no quieren. ¿Cuántos sabe que a veces uno puede ver cuando un hombre sale de los vicios, un hombre que es golpeador deja de golpear a su esposa porque se ha convertido al Evangelio, pero a veces en vez de decir gracias a Dios que veo a mi hijo que está haciendo, le hacen la contra porque está en el Evangelio? ¿Se fija? Por eso siempre va a haber disensión, porque Jesús dijo, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y si tú hoy día estás en Cristo, tú eres parte de esa luz. Y somos luz, somos sal de esta tierra. Pero la Biblia también nos enseña que Jesús está con nosotros. Él se fue, pero mandó al Consolador, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza. Vamos a cantar una hermosa alabanza también antigua, que habla de la palabra, que mientras tengamos vida, vamos a seguir sembrando la simiente de amor. Vamos a cantar esta alabanza para después pasar a la palabra del Señor en nota la mayor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré
mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Mientras viva simiente de amor, hallarme la casa de Dios. Aleluya. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos sembrando la palabra del Señor. No te canses de sembrar en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tus vecinos. Porque Dios es el que da el crecimiento. Dios puede querer como nacer. Nosotros solamente tenemos que sembrar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Amén. Mientras estás ahí sentado, ahora vas a escuchar la palabra del Señor. Mientras tú estabas sentadito, estos obreros del Señor empezaron ya a remover la tierra. Los que son campesinos saben, ¿cierto? Ahí con su asadón, su palita, moviendo la tierra, ciñendo la tierra para la mejor tierra sembrar. Y ahora vamos a dejar al sembrador para que pueda sembrar la palabra del Señor. Sabemos, como dice la Biblia, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. A su tiempo Él segará y Él dará, dice, el fruto. Nosotros solamente tenemos que seguir sembrando y sembrando. Dios conoce la tierra donde va a ser sembrada. Así que Dios les bendiga y vamos a dejar a mi esposo en este lugar para que pueda dar la palabra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y aquellos también amigos que van a ver este video, porque sé que el Espíritu del Señor es el que mueve o se mueve a través de toda la tierra para poder convencer al ser humano de que venga Cristo. Así es. Gracias doy al Señor porque Él ha sido bueno, y como Dios ha sido bueno, ha podido
restaurar estas familias que ustedes ya por mucho tiempo ya estamos al aire, ¿cierto? Y lo han conocido a través de este medio. Amén. Dios restauró esta familia y uno de los fundamentos más maravillosos es el fundamento de la familia, lo que Dios hizo allí en el huerto del Edén, aunque el enemigo destruyó allí, pero Dios a través de Jesucristo volvió nuevamente al fundamento y volvió su imagen a la imagen de aquello que hemos recibido como Salvador, a Jesucristo nuestro Dios. Gracias al Dios por que Dios es bueno. Vamos a compartir en esta tarde o noche ya la palabra del Señor. Si alguien le ha dicho que no van a haber dificultades dentro del Evangelio, tal persona no ha leído la Escritura. Porque en el Evangelio sí vamos a encontrar muchos problemas. Pero en este día vamos a detallar y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos ha ayudado desde el momento en que Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. Vamos a leer en el libro de Juan 14, versículo 15. Yo quiero que en este instante, cuando leamos, le pida al Señor, le pida al Espíritu Santo que nos pueda guiar, y usted va a ver a un Dios trino, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo va a ver toda su esencia, va a ver en este pasaje bíblico. Vamos a leer este pasaje y lo vamos a detallar. Dice así su palabra como está escrita en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, con C mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Nótese, la iglesia de Cristo no está sola. Amén. Sí. Vaya detallando cada palabra que yo voy leyendo, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí viene con mayúscula el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Observe, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Observe esa frase. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Toda la esencia de Dios en un Dios trino. Amén. El que tiene mis mandamientos, observe eso, y las guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Le dijo Judá, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Se fija que siempre hay cristianos que no comprenden la palabra, pero Jesús le dijo: pero llegará el momento que ustedes van a comprender. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Observe y note eso. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Y habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os abriréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora lo he dicho antes, que suceda para que cuando suceda creáis, y no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, se está refiriendo a Satanás, Así es. y él nada tiene de mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantado, vamos de aquí. Señor, te doy gracias en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a esta tierra, Señor, que estaba contaminada y que está aún contaminada de pecado. Pero a través del Señor Jesús, usted rompió el velo. Él, como sumo sacerdote, y hizo una ofrenda grata, de grato olor delante de usted, y apaciguó, Dios mío, la gran ira sobre esta tierra. A través de él se abrió esta brecha para poder entrar nosotros como hijos de Dios, para poder entrar al trono mismo del Padre. Porque todo lo pedimos en el nombre del Padre, a través de Cristo, lo recibimos por gracia. Muchas gracias, Dios. Tu palabra es un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra, Señor, es como la espada que traspasa el corazón, el alma, y discierne nuestros pensamientos. Tu palabra, Señor, es como el fuego que purifica el material, Señor, para construirlo en algo especial y llevarlo, Dios mío, a los grandes lugares. Muchas gracias por tu palabra en esta tarde. Dirígenos, Espíritu Santo, háblanos conforme sea hecha tu voluntad en esta tarde. Y que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Atamos y tomamos toda autoridad y atamos todo principado, toda potestad del aire. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que no te conocen, y aquellos que están jugando con el Evangelio puedan convencerlo para que puedan, Dios mío, amar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Titulé esta palabra la presencia del Espíritu Santo en el creyente y su ayuda. Los hermanos, no sé si se recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos sobre el sello del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los que tenían el sello y cómo era que el sello de Dios estaba en el creyente? Esta vez vamos a hablar sobre la presencia del Espíritu Santo en el creyente y su ayuda. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Vuelvo a repetir, esta es la esencia. Este es el Dios trino en el cual yo he leído en esta tarde, en el cual muchos no conocen. Y aún aquellos que se dicen ser cristianos no conocen al Dios que servimos. El Espíritu Santo, hermanos amados, es la esencia que rodea toda la tierra. Él se mueve por toda la tierra. Por eso que hay un pasaje allí en los evangelios donde habla que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Porque el Espíritu Santo es la esencia del Señor Jesús. Es el que convence de pecado al hombre y a la mujer para llevarlos a Cristo. No hay palabra como describir la esencia tan maravillosa que es el Espíritu mismo del Señor Jesús. Que Dios en esta tarde permita abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y recibir su palabra. En primer lugar, yo quiero tocar nuevamente ese mismo texto que di en la palabra de
cuando hablamos sobre el sello de Dios. Vaya conmigo en primer punto, vaya conmigo a Efesios 1:13. Y cuando yo vaya leyendo, alguien allí traiga un lápiz, un cuaderno, haga apuntes, porque a veces nosotros se nos olvida lo que leemos y allí va a tener un apunte usted. Es importante, yo siempre digo que es importante cuando vayamos a la iglesia o estemos delante de ustedes, lleve siempre un lápiz, un cuaderno para poder anotar. Y lo más principal, primero tiene que llevar la Biblia. Amén. La Biblia tiene que llevarla. Luego el lápiz y el papel o el cuaderno. Miren lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, mire, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Que Dios bendiga este texto bíblico. Yo lo quise nuevamente recalcar. ¿Qué escuchó usted? ¿Escuchó algún reggaetonero? ¿Escuchó algún político para que se convierta al evangelio? ¿O algún charlatán? No. Usted oyó la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis inmediatamente sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Carolina Romanos 9:10? Vamos a recalcar eso, porque allí está la respuesta. ¿Cómo alguien puede decir, cómo puedo ser sellado? 9:10. Sí. Romanos 9:10, Romanos 9 al 10. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. ¿Es? No, Romanos 10:9. Ahí sí. Romanos 10:9, perdón. Romanos 10:9 al 10. Por eso preguntaba. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Nosotros primero hemos creído, confesamos y creímos con el corazón. Por eso yo siempre recalco esto. Es un peligro eminente para todo ser humano que no está sellado con el sello de Dios en su corazón. Inmediatamente cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador, dice que será salvo, dijo Romano allí. Desde el momento, en el instante que tú crees, que hemos creído, Dios sella inmediatamente que tú y yo somos propiedad de Él. Nadie puede deshacer eso, porque es la promesa que Dios dijo. Él selló inmediatamente, el sello de Dios. El Espíritu Santo está allí para poder guiarte. Pero tenemos que tener ese sello de Dios. Reconocer a Cristo. Es sencillo, reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Inmediatamente fuiste sellado, eres propiedad de Dios. Con esto no quiere decir que no vas a tener problemas. Vas a tener muchos problemas. Si alguien, vuelvo a repetir, te ha predicado que vas a vivir una vida de puras flores, tal predicador te ha mentido. Porque un cristiano verdadero va a tener muchos problemas, pero vamos a ver cómo el Espíritu bendito de Cristo nos va a guiar. Y dice la palabra que leímos que Él jamás nos va a dejar huérfanos. Él siempre va a estar ahí. Por eso que Jesús les dijo antes, mira, este pasaje se refiere cuando Jesús preparaba a sus discípulos antes de Él ir a la cruz a entregar su vida por la humanidad. Él le dejó estos mandamientos. Él se iba. Ellos a lo mejor al instante no creyeron.
y estaban confundidos. Porque ellos decían, pero ¿cómo? Si Él se va, ¿cómo dice va a enviar a otro? Y en este pasaje, vuelvo a recalcar, vemos al Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No me pregunte y no haga pregunta por qué es así, porque nuestra mente no los alcanzará a entender, porque sus pensamientos de Dios, sus caminos son más altos que los nuestros. No se ponga a pensar esas cosas, sino piense en lo maravilloso que es Dios. Nosotros jamás vamos a meter en nuestra mente y a entender tanta cosa maravillosa de Dios, porque nuestra mente es tan pequeñísima. Pero sí, el Espíritu Santo nos va a hacer entender lo que tengamos que entender. Y dice también en Efesios 1:14, del mismo allí, Efesios 13 en adelante, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? Las arras es un juramento o pago inicial. Yo quiero que se meta en su espíritu este texto bíblico. Téngalo bien allí, porque sé que el enemigo, el diablo, le va a decir en su mente, porque la mente es el campo de batalla del ser humano. El diablo siempre va a decir, no, si la iglesia se queda a la gran tribulación, y eso es una gran y gran mentira de Satanás. Este texto echa por tierra todo aquello. Voy a repetir esto. ¿Por qué el Señor Jesús dice que la jarra de nuestra herencia? Porque Él pagó ya el precio. Hizo un juramento, hizo un pago inicial. Yo le decía el tiempo atrás, cuando compartí el tema del sello del Espíritu Santo, es cuando en el tiempo de Israel un joven iba a pedir la mano de una señorita, iba con su padre. Y ellos se presentaban delante de los padres de aquella joven, y la madre y el padre decían, pero ¿qué garantía tengo yo de que tú vas a venir a buscar a mi hija? Y el muchacho decía, la garantía es la dote. Y ellos llevaban una dote o un implemento de oro o cualquier cosa, pero ellos ya pagaban. Y él tenía que regresar para hacer su casa, preparar su casa, y después que su casa esté preparada, él iba y tomaba a aquella joven para sí como esposa. Y aquí habla que el Espíritu Santo, por eso que significa la jarra, que ha sido un juramento, un pago inicial, que Él vendrá por nosotros. El Espíritu Santo, del mismo que levantó a Cristo de los muertos, Él vendrá y los tomará, y nosotros seremos arrebatados. Así es, Jesús. Por eso que el Señor los habla, hermanos amados, que Él fue a preparar un lugar. Él se iba, pero iba a dejar el Espíritu Santo. Él se fue y jamás los dejará huérfanos. Qué hermoso, hermanos amados. Número 2. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vaya conmigo allí a 1 Corintios 3, 16 y 17. Número 2. Ahora nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo. Por eso estamos hablando la presencia del Espíritu Santo en el creyente y cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Usted y yo ahora somos sellados y tenemos al Espíritu Santo que mora en este templo. No mora en los templos hechos de madera. No, es cuando el Espíritu mora y nos hace vibrar y nos hace actuar y adorar, es porque va en nosotros. Nosotros, usted y yo, llevamos al Espíritu Santo aquí adentro. Y lo vamos a ir detallando cuán importante es cuidar este templo.
Dice así, el punto número 2, 1 Corintios 3, del 16 al 17. 1 Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo ahora. Amén. Nosotros. Por eso que Dios quiso, porque a Él le plació. Usted va al Antiguo Testamento en Isaías y Él dice de que Él no iba a morar más en un templo hecho de mano de hombre. Un templo físico de madera o de mármol o allí cualquier especie, sino que iba a morar ahora en el templo del ser humano. Y dice más el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una advertencia. Quiero que mi esposa me busque en Mateo 18, 6 al 7. Hay una advertencia aquí para todo aquel que quiera destruir la obra de Cristo, hermanos y amigos. Mateo 6. No, Mateo 18 del 6 al 7. Mira, en una oportunidad, y yo por eso, hermano, yo me gusta observar y escuchar. En una oportunidad nosotros como familia pasamos una situación tan difícil. Por decir la verdad de Dios, me tocó predicar en una oportunidad. Y fuimos tan juzgados. Un hombre se levantó y escribió en un cuaderno unas palabras. Y sabe usted, y no voy a detallar esto, pero sabe usted que este hombre se levantó en contra de la palabra de Dios. Ellos pensaron que iban en contra de nosotros como familia, pero se levantó en contra de la palabra de Dios. Y hoy día, hermano, hoy día está avergonzado. Hoy día le han sucedido miles de cosas. Por eso, cuidado. ¿Qué dice? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¿Se fija? Si alguno destruyera el templo de Dios, no está hablando del templo físico, estamos hablando de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguien se levanta, hermanos amados, mi esposa, mis hijas son testigos de cómo personas que están dentro de la iglesia, y no estoy dándolo para quejarme ni para que los hermanos digan, wow, los hermanos, no, sino para dar ejemplo. Hemos sido, hermanos amados, testigos de cómo personas que se dicen ser cristianas nos han hecho cosas terribles, hermano, pero han salido avergonzados. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Llevan tantos años dentro del Evangelio, supuestamente. ¿Cómo pueden entorpecer la obra que es de Dios? Y allí hay que tener cuidado. Yo quiero que usted observe dentro de la iglesia, porque usted no está ciego. El Espíritu de Cristo le va a dar testimonio a usted quién es tal persona. En su actuar, en su caminar, en su hablar, en su manera como ellos actúan dentro de la iglesia. Por eso que la Biblia habla que el trigo y la cizaña están juntos, pero Jesús le dice, alguien le dice, pero ¿por qué no lo arrancamos? No, Él le dice, no, dejémoslo hasta el tiempo de la siega. Y esta gente siempre va a estar dentro de la iglesia, siempre va a estar allí. Por eso que la palabra que mi esposa leía, que siempre van a haber esta dificultad, siempre van a haber dificultades dentro de la iglesia, en la familia, porque Cristo es el centro de todo. Cristo es una espada
que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y te discierne los pensamientos y te saca todos los trapitos al sol, como decimos nosotros acá en Chile, y te saca el pecado, por hermano. Por eso que Cristo le decía a los fariseos y saduceos: ustedes son un montón de sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de mortandad. Y por decir esas palabras, muchas veces nosotros somos criticados, porque somos como, ¿cómo se puede decir? Los encuentran muy graves, que es muy terrible, porque es muy fuerte esa palabra. No, la palabra de Cristo es muy fuerte y es confrontal. ¿Se fija? Así que hay una advertencia, porque usted y yo ahora somos templo del Espíritu bendito de Cristo. A Él sea la gloria. Número 3, ahora estamos unidos al Señor Jesús. Gálatas 2:20. Número 3, ahora estamos unidos al Señor Jesús. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, Jesús. Usted y yo como cristianos, como iglesia, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Estamos unidos. Por eso no me cabe en la cabeza cuando alguien te critica y te levanta falsos testimonios. Simplemente es porque no es parte del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser parte de una iglesia, puedes ser parte de miles de cosas, pero un hombre y una mujer que ha sido entregado a Cristo y tiene el sello de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Por eso vaya detallando. Cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, tú vas a mirar como Cristo mira, como Cristo oye, como Cristo habla y como Cristo anduvo y como Él anda y como Él palpa. Recuerde, usted es ahora el templo del Espíritu Santo. Así es, Jesús. Número 4. Por esto doblamos nuestras rodillas en una actitud de reverencia y sumisión, pasión intensa por las cosas de Dios. Vaya conmigo a Efesios. Efesios, si alguien lo tiene. ¿Cuánto? Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Vamos a detallar algo importante allí. ¿Lo leo? Sí, Efesios capítulo 3, versículo 14. Mire, vaya, mi esposa va a leer, pero vaya detallando las cosas que dice. Mire, estamos en el punto número 4. Por esto doblamos nuestra rodilla en una actitud de reverencia, sumisión y pasión intensa por las cosas de Dios. Mire, ¿qué dice? Para que ya no seamos niños. Efesios ¿Tres? 3, 14. Sí. Ah, perdón. Es que Efesios 3, 14. estaba en el 4, disculpe. Dice, por causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿Ya? de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sigo? Sí. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por esta causa, hermano, doblamos nuestras rodillas delante de Él, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de todas las familias de los cielos, mire, y habla
de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder. El Espíritu Santo es el que te da el poder, pero no para ser un dictador, sino el poder de poder amar, el poder de poder ayudar y de poder sustentar tan solo a ti, sino también a los demás. Y en el hombre interior, mira, esto es importante, dice que te da con el poder en el hombre interior. Está hablando del espíritu humano. Dice, por su espíritu. Lo fortalece. Lo fortalece. Tú y yo tenemos un espíritu. Y ese es el hombre y la mujer interior que está aquí adentro. Nunca te olvides que eso es lo que Dios va a levantar. Esta caja, esta carne, fue hecha de polvo y al polvo volverá. Pero tendremos un espíritu y una carne. Vamos a tener un cuerpo nuevo, incorruptible. Este cuerpo ahora es un cuerpo corrupto, que se deteriora. Pero cuando Él venga, nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y por eso que la Biblia habla sobre el cuerpo interior, la parte interior del ser humano. Y allí es donde el Espíritu de Dios mora. Y dice más, en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo, mire, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor. Tenemos que estar allí arraigados. Por eso nunca diga, Señor, quiero que tomarme de tu mano. Sino dígale, Señor, permita que tu mano nos tome la nuestra. Así Y estemos fundamentados en su cimiento, perdón. Por eso tenemos que tener el fundamento de Cristo en nuestra vida. Sea plenamente capaz de comprender con todos los santos. Tenemos que ser capaces de entender la iglesia entera, de que tenemos que tener, y sabe lo más interesante de todo esto que habla, mire, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, mire, la longitud y la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Por eso que la Biblia, hermano, volvemos a recalcar, tú no la puedes leer como cualquier libro ni cualquier revista. Tú tienes que leerla conforme al Espíritu Santo y entender, porque no podemos leer la Escritura como cualquier libro. Nunca olvides que es la palabra eterna de Cristo, es la palabra eterna de Dios. Tenemos que tener la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de comprender y conocer el amor de Cristo. Así es, Jesús. ¿Cómo yo, si tengo y mora el Espíritu Santo, cómo yo voy a hacer daño a mi hermano juzgándolo? ¿Cómo yo me voy a levantar contra el templo de Dios? ¿Cómo yo me voy a levantar para dirigirme y hacerle daño a mi propio cuerpo? Porque usted y yo como iglesia somos cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Puede usted entender cómo yo puedo levantarme contra alguien? En este caso, ¿cómo yo puedo hacerle daño a mi esposa? Si somos uno solo. Amén. Pero a veces fallamos, hermano. Se fija que fallamos tanto. Por eso Pablo dijo que tenemos que mirarlo al espejo de la palabra. Este tema es un tema muy profundo, pero con esto yo sé que cada uno vamos a guardar algo en nuestro corazón. Número 5. El Espíritu Santo guía al creyente, establece su morada en cada persona que cree en el Señor Jesús y le ayuda en sus debilidades. Vaya conmigo a Romanos. Y aquí Romanos, hermano, detalla algo importantísimo. Romanos capítulo 8, versículo 9, mire. No vamos a quedarlos allí solamente, pero hay en Romanos 8 en adelante, si usted lo quiere leer y le pide la ayuda del Espíritu Santo, es tremendo lo que dice allí.
¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8, 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo quiero que anote ese texto y nunca se le olvide. Recuerde que el Espíritu Santo, el Consolador, el pasaje que leímos en Juan, dice que jamás estaremos solos y Él os hará recordar. En el 26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo, y que en el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se recuerdan ustedes en los tiempos de los discípulos? ¿Tenían la Biblia los discípulos, no? No. Entonces, ¿quién le iba a hacer recordar? El Espíritu que el Padre iba a enviar en el nombre de Jesús y les iba a hacer recordar todas las cosas. Amén. Ahora, más vosotros, Romanos 8, 9, más vosotros no vivís según la carne. Pero quiero que vayamos a leer el versículo de arriba. Mire el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y el versículo 8, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa vivir en la carne? Todos los deseos de la carne. Cuando usted mira Gálatas 5, de los versículos 21 adelante, se usted va a dar cuenta la obra de la carne. ¿Cuál es una obra de la carne, por ejemplo? Los celos, las contiendas, la división, las blasfemias, las orgías, la mentira. una cantidad de obras de la carne. Y todo eso sale del pensamiento y baja al corazón. ¿Y cómo podemos ver todo aquello? Por nuestros ojos entran todas las cosas. Por estas dos ventanitas entran todas las cosas. Por eso yo le decía antes que la mente es un campo de batalla donde el diablo más ataca es nuestra mente. Por eso que Pablo habla en Efesios 6:10 que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios. Así es. Toda completa, y toda la armadura se llama Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice Pablo a los romanos, aquí en el libro de Romanos, sino según el Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Quiero decirte estas palabras. Cuando tú y yo reconocimos a Cristo como Salvador, usted ha muerto para el mundo, hermano. Iglesia amada, usted muere para el mundo. Usted no hace las cosas que el mundo hace. Los deseos de la carne, los designios de la vida. Usted no está haciendo lo que antes hacía. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y no puede andar en orgía, no puede andar en borrachera. ¿Sabe? Nosotros, hermanos amados, hemos vivido tantas cosas en estos pocos 20 años. Nos han invitado a bodas cristianas y hemos visto como el trago, hermano amado, corre como agua. No miento delante de Dios, el pisco sour corre como agua. Y se lo toman como que si estuvieran tomando bebida. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu del hombre vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos andar en los rudimentos de lo que el mundo hace? Imposible. ¿Cómo yo, que vengo de un mundo caído, de un hombre lleno de pecado, de inmundicia, voy a volver a los mismos vómitos y comer aquello? Por eso que la Biblia habla, es como el puerco que se mete nuevamente a lavarse
El chancho, cuando se sale de allí de la inmundicia, se va a lavar y después vuelve nuevamente. Y habla la Biblia también que el perro vuelve a comer de su mismo vómito. Así somos nosotros. Una acotación. Bueno, es que ahí, por eso que ahí igual tiene que ver la palabra que se leyó en Enate cuando decía en Romanos, pues. Cuando decía que el que cree, ¿cierto? El que cree, decía Romanos 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús el Señor, creyeres en tu corazón. Y ahí se cumple esa palabra que está diciendo en el Espíritu, porque por eso que muchas veces cuando nosotros predicamos o le hablamos, hay hermanos que se ofenden, como muchos que se ofendían cuando andaba Jesús, porque dicen, no, pero si él es cristiano, 40 años, 20 años, 30 años, no, si mi hijo se bautizó. Hay muchas hermanas que dicen, no, pero es que mi hijo un día fue corista, no, pero es que mi hijo lo presenté al Señor, no, pero mi marido un día fue cristiano. Es que un día no sirve a nadie. No vale. Aquí dice claramente cuando está diciendo si creyere y fuere bautizado, pero está hablando del creer de todo corazón, hermanos queridos, porque hay mucha gente hoy día, podemos ver en la iglesia, que hoy día se bautizan como la nada mismo. Es como hoy día el matrimonio. El matrimonio hoy día la gente se está casando y aún dentro de la iglesia los hermanos se están divorciando. ¿Por qué? Porque ya no es el pacto eterno que se hacía, porque el matrimonio es lo mismo que lo que hizo Jesús con la iglesia. Lo que tú dijiste en delante es una verdad. Por eso que María, José se quería ir callado cuando la veía, porque ya era la esposa, ya estaba desposada, porque él ya había pagado la dote. Y cuando el israelita pagaba la dote, pasaba a ser la persona de su propiedad. Por eso que el padre preguntaba, ¿qué confianza tengo yo que tú vas a volver? Y él dejaba algo en prenda, pues por eso la Biblia dice que dejaba las jarras, claro, porque era una forma de decir, con esto yo sé que tú vas a volver por ella. ¿Por qué? Porque esa mujer quedaba ligada inmediatamente y era propiedad de ese varón, pues. Así también la iglesia de Cristo, desde el momento que Jesús pagó el precio, derramó su sangre y nos compró a precio de sangre, porque nosotros estábamos destituidos. ¿Y qué pasa aquí? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, mire lo que dice, por eso que la palabra hay que entenderla, como yo digo. Dice, si es que el Espíritu, está hablando de mayúscula, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Exacto. ¿Qué quiere decir? Como decía mi esposo delante, yo debo andar como él anduvo, yo debo pensar como él pensó, yo tengo que hacer las cosas. Por eso Jesús dijo que somos sus discípulos, y discípulos significa que nosotros debemos hacer las cosas que nos enseñó el maestro. Entonces por eso que hay hermanos que se ofenden o hermanas cuando uno le dice, pero entonces usted no ha nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no peca. Exacto. Por eso nosotros le explicábamos a nuestros hermanos, cuando yo contaba mi testimonio, uno tiene que hablar verdad, hermano. Amén. Mi esposo era corista. Yo también llegué y fui corista. Yo me bauticé porque era uno de los requisitos que me pusieron para casarme, porque mi esposo era... Y yo un día estaba en la campaña y sentí una emoción, hermano. Y dije, sí, acepto a Jesús. Pero no lo acepté de corazón. Exacto. ¿Y qué pasó? Nosotros nos casamos, mi esposo... Hermanos queridos, mi esposo también se subía al púlpito y no había nacido de nuevo. Exacto. Estaba pecando y estaba en el altar. Yo estaba dentro de la iglesia y tenía una patita adentro y la otra patita afuera, porque no habíamos creído de verdad. Por eso que esa palabra es tan profunda. Algunos dicen, no, si mi familia cree. Hermano, la Biblia dice que el diablo también cree, los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios tiemblan porque saben quién es Dios. Pero nosotros muchos de boca creemos. Pero la Biblia dice aquí, el que cree de corazón. Por eso dice que me amáis y guarda mis mandamientos. Claro, los hace y lo hace. Mandamientos, su palabra. Exacto. Y por eso dice que, por eso que algunos se ofenden cuando le dice, es que ese hermano está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nosotros tenemos que ver los frutos.
el fruto del arrepentimiento. Entonces, si uno ve que un hermano, digamos hermano o hermana, hay disensión en su casa, pelean, no es una buena vecina, no es un buen trabajador, está peleando, comete adulterio, le gusta todavía el trago, ¿usted cree que les muere el Espíritu Santo ahí? Si le gustan los rudimientos de este mundo. Qué terrible eso, hermano. ¿Sabe lo que yo le decía en antes? Hemos vivido situaciones donde hemos estado en fiesta, no digo, claro, como en matrimonios de cristianos. Y de cristiano no hay nada, hermano. Nosotros como familia siempre conversamos esto en la mesa. Como los padres de ambas familias se supone que son cristianos, son del cuerpo de Cristo. Se supone que vive el Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo vamos a participar y vamos a llevar toda clase de lo que el mundo hace? ¿Sabe lo que pasa hoy día? Estamos en un tiempo tan peligroso, pero tan peligroso, que la iglesia está llevando todo lo de afuera hacia adentro. Es terrible lo que se está sucediendo en la iglesia y supuestamente es la iglesia que Cristo viene a buscar. No los vamos a elevar ni siquiera al techo, hermano. Ni siquiera al techo vamos a elevarnos si Cristo viene. Nosotros supimos de una situación hace muchos años que pasó en cierto lugar. ¿A qué voy con esto? Tengamos cuidado, hermano, porque nosotros en vez de imitar a Cristo, hoy día muchos están imitando al mundo. Exacto. Hoy día el mundo, hace unos años atrás, de allá de Estados Unidos vino el baby shower. Ahora también toda la iglesia, las hermanitas cuando quedan embarazadas también tienen que hacer el baby shower. Todas las prácticas del mundo. Claro, porque si no la guagua no van a nacer si no lo hacen. Cuando dice mi esposo, nosotros ahora somos cristianos, nosotros igual estamos esperando la promesa para nuestras hijas. Y siempre nos hemos planteado de qué forma, hermano querido, si es tu fiesta, es tu casa, no tiene por qué tú hacerle las cosas al mundo. Si vas a invitar a un pariente que no es cristiano, ¿por qué tú le vas a comprar trago para que esa persona tome? ¿Por qué? Y se lo digo porque yo lo he visto. Yo lo he visto de que ponen una barra igual que el mundo, las novias se destapan bien hacia arriba para que el novio le saque con la boca la liga de la pierna, hermanos queridos, bailan el vals, hacen el brindis con champán, los hermanos para el año nuevo brindan con champán, se ponen su gorrito. Hermano, hoy día, sabe usted, y a veces dice usted, pero son cosas inofensivas. A todo le ven grave, hermanos queridos, pero la Biblia dice, no imitéis las cosas del mundo, porque lo del mundo es enemistad contra Dios. Y sabe usted que hacen todas las cosas que hace el mundo, porque usted al final no sabe los trasfondos de las fiestas que la gente como las celebra. Cuando llega el año nuevo, hermano, un año nuevo a la tierra, uno puede ver en las redes sociales los hermanitos, las casas todas con globos, los hermanos con el gorrito, con el antifaz. Hermanos queridos, nosotros somos hijos de Dios. Usted dirá, a lo mejor alguno dirá, ¡ay, que son amargados! No, hermano. Nosotros somos felices. ¿Sabe por qué? Porque queremos agradar a Dios. Por eso que la Biblia nos enseña a seguir los pasos de Jesús. Usted vio a Jesús que anduvo metido, que tuvo que ir a hacer fiesta, donde él cuando se metía a las casas, como cuando le querían sacar que se metía a casa de pecadores, él iba por salvación. Él iba a hablarle la verdad a Zaqueo. Él fue a hablarle la verdad a Mateo. Le dijo, hoy quiero estar en tu casa. ¿Por qué? Porque sabía que ese hombre era para él. Claro. Esa era la diferencia, porque cuando Jesús entraba a una casa, la casa cambiaba. Pero ahora cuando nosotros entramos a la casa de los hermanos, dejamos la pura hediondez nomás, porque al final
hacemos las mismas prácticas de ellos. Por eso, claro. Llega el 18 y podemos ver los niñitos vestidos de guaso. Hoy día vemos los 18 iglesias adentro adornadas con banderas, con cosas de típicas de acá de Chile. Hermano, yo también soy chilena, pero tranquilo mi corazón, porque más que chilena ahora yo soy de Cristo. Y esas cosas eran las que a uno le hacían estar en el mundo antes. Entonces, ¿cómo yo voy a adornar mi casa de bandera, de rama? Voy a hacer una rama, hermano. Hoy día la iglesia se está celebrando el Día de la Madre dentro de la iglesia. Se está celebrando el Día del Padre, el Día del Pastor, todos los días de niño, todos lo celebran. Y eso, claro, y eso es llevar el mundo becerro de adentro. oro dentro del altar de Dios. Y ciertamente, tú decías delante, Jesús dijo que Él no moraría ya más en templos cierto hecho de hombre, pero tengamos cuidado, porque cuando se levanta una casa de oración se santifica para ir a adorar a Dios. Y cuando usted llega ahí, usted llega con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, hermano. Hay muchos ejemplos. Claro. En delante nos acordábamos con mi esposo. Yo viví el proceso con Carolina en los colegios. Hermano, las hermanas evangélicas que se decían evangélicas en el colegio eran las que más pedían fiesta a fin de año para que las niñitas haya trago, haya droga, haya baile a fin de, y bien escotadita, bien vestidos bien ceñitos, porque quieren lo último y lo más que puedan mostrar, porque así son las jóvenes. Y entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Claro, y no se trata de Criticar, sino que un ejemplo. Si usted lo está haciendo, salga de ahí. Ejemplos que hemos vivido, hermanos amados, y cómo es el comportamiento de un cristiano. ¿Cómo es posible que en la iglesia seamos una careta y afuera otra? Por eso la Biblia habla de que nosotros no debemos de ser dobleces. Claro, de dos pensamientos. Claro, no tenemos que ser como la onda del mar, que trae y que vuelva. Tenemos que ser de una sola línea, no tenemos que ser, Jesús lo llama, en palabras sencillas, hipócrita. No, y ahí te estaba diciendo la palabra, porque ahora nosotros somos colaboradores de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a poder corregir mi casa o decirle a mi hermanita, mire, como ejemplo? Por eso que a Timoteo le decía que se presente como ejemplo. Hermano, hermana querida, ¿cómo tú, un hermano, le va a ir a decir a otro hermano, no, usted no puede predicar porque usted está en adulterio? Y viene el hermano y te va a decir, ¿y quién es usted para decirme si usted está con la vecina o está con la hermana en la iglesia? Por eso que nosotros tenemos que cuidar este templo, porque ahora mora el Espíritu de Dios. Pero sépale una cosa, que si usted está haciendo esas cosas, Cristo no está ahí, porque Exacto. la Biblia está Y diciendo. hoy día vemos muchos templos muertos donde no hay nada. Son unos verdaderos zombies. Hermano, no hay absolutamente nada. Por eso, hermanos amados, es importante la bendita obra que hace el Espíritu Santo. Y me encanta lo que dice acá, los pasajes que leíamos de Juan 14, 18. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es que mi pastor me dejó, no me saludó. Es que mi hermano no me miró de una forma. Hermanos amados, Cristo está. Él se fue. Sus discípulos se sentían igual como usted y yo de repente. ¿Qué vamos a hacer si el Señor Jesús se nos va? Pero Él explica aquí, yo vendré nuevamente y jamás los dejaré huérfanos. Dice el 18, no dejaré huérfanos. Todavía dice un poco al mundo, en ese tiempo veían a Cristo, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, gloria a Dios. Y mire lo interesante que dice Romanos también, volvamos a Romanos en el 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. No se olvide que la carne son todos los deseos del cual estamos hablando. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿Y cómo podemos vencer todas aquellas cosas? Leyendo, saturándonos de la bendita palabra de Dios. Y miren lo que dice el 14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, amén, estos son hijos de Dios. Gloria observe, a Dios. Pues no habéis recibido, y observe lo que dice acá, pues no habéis recibido el espíritu
de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre o Papito. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. El Espíritu, nótese, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravilloso. Y quiero leerle el 26, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. Así es, Y Jesús. cómo Él, el Espíritu mismo, nos ayuda a lo que tenemos que decir y hablar. Y nos hace recordar. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué maravillosa es la obra de Cristo. Así es, Jesús. Cómo el Espíritu bendito nos ayuda y nos capacita. Número 6. El Espíritu Santo los capacita para estar fuerte espiritualmente y físicamente. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:7. Y me encanta esta palabra. Por eso vaya tomando apunte. 2 de Corintios, estamos en el punto 6. 2 de Corintios 4:7 al 10. Dice 2 de Corintios 4 del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro. Yo creo que observe algo interesante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso es este cuerpo. Así es, Jesús. Posiblemente este cuerpo es un simple vaso, pero el contenido que está dentro es lo valioso. Y obsérvelo, mire. Pero tenemos este tesoro, observe. ¿Qué tesoro tenemos? La En fe. vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque es el Espíritu que está dentro de este vaso de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, Amén, Jesús. llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos capacita. Que si estamos atribulados, pero tampoco estamos angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es el Espíritu de Dios que mora en el creyente, que nos capacita para poder estar firmes en Él. Número 7, porque el Espíritu Santo demuestra al mundo que somos hijos de Dios. Vaya conmigo a Gálatas. Porque el fruto del Espíritu Santo demostramos al mundo que somos hijos de Dios. Y aquí vamos a ver algo importante. Gálatas ¿Gálatas cuánto? Gálatas 5, Ya. 22. Y el fruto del Espíritu es amor. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo produce 9 frutos que tiene que tener cada creyente? Y el primero es el amor. Si usted y yo no tenemos el amor genuino de Dios,
Simplemente el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Si no tenemos gozo y tenemos un rostro y andamos por la vida con tristeza y que tengo depresión, es imposible que more el Espíritu de Cristo. Si no hay paz en nosotros, es imposible tener el Espíritu. Por eso, hermano, la Biblia es una espada de doble filo que penetra en mi corazón. Cuando yo leía esto, uno a veces se molesta, uno a veces se le va la paz, uno a veces no tiene templanza, no tiene paciencia. Yo no tan solo quiero tener el amor, quiero tener los otros 8. Por eso que dice Gálatas, leamos los Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tiene paciencia usted? ¿Tiene benignidad? Ayúdanos, Jesús. Interés sincero a los demás que se refleja en el deseo de tratar con amabilidad, tal como el Señor trató a los creyentes. Bondad, excelencia moral, espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. La tenemos. Fe, fidelidad. La fe significa fidelidad. Se refiere a conducirse como una persona leal, digna de confianza del Señor. Mansedumbre es una actitud de humildad, amabilidad que se somete con paciencia a pesar de las ofensas, sin deseo alguno de venganza. Templanza también se conoce como dominio propio, se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Qué tremendo, hermano. Yo meditaba en estos 9 frutos del Espíritu. ¿Está en nosotros todo aquello? Ayúdanos, Jesús. Qué tremendo es la palabra, hermano, que a veces te da como un martillo. Yo leía esto y me daba como un martillo porque a veces no tenemos paciencia. Porque a veces nos enojamos y no tenemos paciencia, somos arrebatados. Por eso el mayor de todo esto, por eso comienza con el amor. El amor de Dios, que es el amor sobrenatural, tiene que morar en nosotros. No tiene que haber irritación dentro de la iglesia, pero hoy día está una iglesia dividida. ¡Qué tremendo! Y para terminar, el número 8. Y es por eso que debemos andar en santidad. Vaya conmigo a 2 de Corintios 7:1 y concluimos. Santidad, en palabras sencillas, lo hemos dicho muchas veces, significa apartado solo para Dios. Amén. Tú y yo no podemos traer el mundo a tu casa. El mundo no puede estar dentro de la iglesia. Somos apartados. Y mucha que cuesta apartarse. Y es por eso que tenemos que tener el Espíritu de Cristo que nos guía. Y Él jamás nos dejará huérfanos. Juan 14:23, el que leímos, el pasaje base, respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios está en nuestro templo. Y tú y yo no podemos hacer lo que el mundo hace, porque somos apartados solo para Él. Y observa lo que 2 de Corintios 7:1 nos da una advertencia. Si alguien está haciendo esto, apártese. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De la vida eterna.
limpiémonos de toda contaminación de la carne. Allí está nuevamente esa palabra. Y el apóstol está hablando a los corintios, que los corintios eran los más revoltosos de todo el mundo. La iglesia más patas para arriba que ha existido. Pero hoy día vemos una iglesia igual que está patas hacia arriba. Disculpe la expresión de patas. Y que tenía dones. Exacto, y que supuestamente tenía dones. Y dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Está hablando del espíritu humano. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y lamentablemente el temor de Dios se ha retirado de la iglesia. No porque Dios lo ha sacado, es porque usted y yo lo hemos sacado. Otra acotación. Tengo unos textos bíblicos ¿Sí? para esa palabra. Léalo. Que estaba leyendo del fruto. Mismo Gálatas 6, porque la palabra es así, da para... Y dice 6, 7 en adelante, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y la acotación es que lo que nos está diciendo el Señor, por eso hermanos queridos, si tú no te canses, lo que yo le decía antes, si tú estás caminando solo, si tú estás caminando sola, pero sigues sembrando para el Espíritu, hablándole la palabra a tus hijos, hablándole la palabra a tu esposo, presentándose como ejemplo, el hermano, la hermana, en su trabajo, en el colegio, donde quiera que anden, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado y nosotros no podemos esperar el día de mañana que nuestros hijos crean esta palabra, crean en Jesús, si nosotros no caminamos conforme a lo que dice la Biblia. Sabe que hoy día, muy temprano, yo tenía el tema que igual se lo voy a compartir, pero el Espíritu del Señor tocaba muy profundo hoy día, a las 5 de la mañana, este tema. Yo le iba a compartir hoy día el tema cuando Dios deshace a un liderazgo, cuando Dios te rechaza completamente, cuando tú no haces la voluntad de Dios, o te desechas completamente. Pero el Espíritu del Señor colocaba en mi espíritu esta palabra hoy día para nosotros. El Espíritu Santo, hermanos amados, y el otro tema es cómo el Espíritu gobierna la iglesia. Es tan maravilloso este tema del Espíritu Santo porque es totalmente la esencia. Y por eso respiramos, por eso vivimos, porque Él mora en nosotros. Y quiero terminar leyéndote lo que dice acá en Juan, el texto base, 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Está el Espíritu Santo morando en tu casa? ¿Está guiándote? ¿O te estás apartando y haciendo lo que a ti te place? Mi amigo, si todavía no has reconocido a Cristo como tu Salvador, este es el día de reconocerlo. Amén. Hermano amado, si estás jugando a ser cristiano, arrepiéntete, porque hay un gran ay para aquellos que están jugando a ser cristianos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ella, Señor, es como la lluvia que es derramada sobre la tierra y hace germinar la tierra para que produzca. Así es tu palabra, Señor, que no volverá vacía, sino que hará su efecto en aquellos que la necesitan. Sana a los que están enfermos espiritualmente y liberta al cautivo, aquellos que están en prisiones de oscuridad. Dios mío, que le resplandezca la luz de Cristo. Dios mío, gracias por el Espíritu Santo que hoy día está en medio nuestro para sustentarnos y para darnos la fortaleza para vencer el pecado. Tu palabra habla que el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda sobre este mundo.
Gracias por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros y no nos sentimos huérfanos, porque Él dijo su promesa que estaría todos los días con nosotros. Bendigas a tu pueblo, a tu iglesia en diferentes países, naciones, en esta tierra entera. Pero ayúdanos, Señor, para que entendamos que no podemos vivir en la carne, sino basado en la guía de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias por su palabra maravillosa, hermano. Agradecemos cómo Dios está aquí, cómo Dios está con nosotros, porque Él, su promesa fue que Él estaría con nosotros todos los días, y eso es lo que hemos creído. En esta pandemia, hermano, le seguimos insistiendo, siga confiando en el Señor. Iba a venir este tiempo y van a venir muchos más tiempos peligrosos, pero por eso que debemos vivir por fe, como decía la palabra, que estamos quizá atribulados, pero no angustiados. Podemos sentirnos solos de repente, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Antes yo le había dado un texto y lo di mal. Lo voy a decir para que si algún hermano lo estaba buscando. Mi esposo lo leyó, que estaba en Juan 14, 27. Era la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Era parte del devocional. Y otra acotación, mi hermano, mire. Nosotros cuando damos ejemplos, es cosas que hemos vivido, son ciertas y Dios sabe que así, no es con el objeto de criticar al pueblo de Dios, es con el objeto porque sé que a lo largo de este mundo hermanos están viviendo cosas así, hermanos han visto cosas así y mucho ha sido causa, como decía la palabra, de que tropiecen. Muchos están afuera, muchos están heridos, muchos no quieren estar porque dicen, pero si en la iglesia están peor que afuera. Hermano, la iglesia perfecta no existe. La iglesia, ¿sabe? Yo siempre lo digo, la iglesia perfecta es la que Jesús va a sacar de los 4 ángulos de la tierra y va a sacar a su pueblo que le esté alabando. Él no dijo, yo voy a ir a buscar la iglesia metodista, la iglesia del Señor, la iglesia apostólica, no sé cuántas más denominaciones, que aquí en Chile hay muchas y todas tienen nombre, pero Él no va a venir a buscar a usted un letrero. Él va a venir a buscar al pueblo que le alabe en espíritu y en verdad y que esté en santidad, porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y por lo tanto nosotros cuando hacemos este tipo de reflexiones de que hemos vivido, no es con el ánimo, sino que es para que usted se instruya y para que usted se afirme en la palabra del Señor, y ese tipo de cosas a usted la hagan mirar a Cristo y no mirar a los hermanos, no mirar al que está haciendo eso, sino decir verdaderamente, este hermano no tiene el Espíritu de Dios, por algo está haciendo este tipo de cosas, pero yo sigo adelante. Usted haga como hizo Josué. Josué estaba en medio de un pueblo que seguía adorando dioses falsos. Dioses dice que tenían de Egipto como los que eran de alrededores. Pero ¿qué hizo Josué al final del camino? Le dijo, yo no sé ustedes qué harán, pero yo y mi casa serviremos a Jesús. Amén. Y eso es lo que ha hecho esta familia. Nosotros hemos visto muchas cosas feas. Por eso cuando nos toca hablarle a alguien de afuera, cuando hay gente, a mí me han tocado muchas veces, hermanos queridos, que se me acercan vecinos, familiares, y me dicen, pero para estar como están los de adentro, hoy día mismo todos estos escándalos que han habido de la iglesia, de pastores que han abusado de la gracia, que han abusado de niños, que han abusado de la colaboración del dinero de los hermanos y muchas cosas que se están viendo. Eso a lo mejor los haría a nosotros decir, no, para eso mejor no voy mal a la casa del Señor. No, hermano, tú sigue adelante, porque la Biblia dice claramente que debemos mirar al blanco perfecto, porque el que te llamó es Cristo. Dios va a tratar con cada persona. Si hay un líder que está haciendo mal, como dice mi esposo, un liderazgo que no corresponde, tarde o que temprano Dios va a levantar un obrero. Lo que tú tienes que hacer es seguir siendo más fiel a Dios y orando a Dios para que Dios corrija las cosas. Así que eso quería decirle, hermano, porque a veces de repente se puede pensar que lo hacemos con el ánimo de que si usted critica a la iglesia. No, hermano, no es criticar a la iglesia, sino es ver la realidad de la iglesia. Porque, y muchas veces en nuestra misma familia estamos haciendo eso. Confrontar con la palabra de Dios aquello que están haciendo mal. Exacto, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y por lo mismo Dios nos sacó de ahí. ¿Por qué le decía yo? Para acá, para los que somos de Chile, acá se celebra el 18 de septiembre, que es el aniversario patrio de nuestra nación. Nosotros
lo vivimos tranquilo en nuestra casa, pero no nos alborotamos como el mundo. También cuando llega la Navidad, que celebra casi la mayoría de la gente, nosotros tampoco nos alborotamos como el mundo, porque nosotros tenemos que todos los días seguir adelante. ¿Cuántos en esta Semana Santa dejaron de comer carne porque el mundo come pescado? ¿Cuánto? Dígame, si en este momento uno pudiera decir, hermano, diga la verdad, ¿cuánto hacen ese tipo de cosas? Nosotros no podemos hacer lo mismo que el mundo, nosotros tenemos que vivir una vida todos los días en santidad. Todos los días. No esperar fechas que el mundo celebra para nosotros decir, hoy día me consagro a Dios. No, usted no puede andar en paz y amor solamente para el 25 de diciembre. Usted tiene que tener paz todos los días con su familia. Mi esposo tiene que ser un buen esposo todos los días conmigo. Yo también una buena madre, una buena esposa, mi hermano. Porque a Dios no puede ser burlado. Por eso queremos vivir en santidad. Y la santidad de Cristo, como dijo mi esposo, no es fácil el camino al Señor. Pero si tu evangelio es fácil, entonces que estás viviendo en el camino ancho. Porque el camino estrecho es difícil. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Ya vamos a terminar este servicio esperando que todo lo que podamos hacer, si hay algo que a usted hemos hecho que a usted a lo mejor no le agradó o si en algo hemos fallado, que Dios nos perdone y tome la palabra, porque ahí la palabra lo dice. Todo lo que nosotros hablamos está en la palabra. Vamos a cantar en esta hora, vamos a adorar a Dios. Y al terminar esta alabanza va a despedirnos Carolina. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice, ¿quieres ser salvo? Y aquí nos dice cómo podemos ser salvos, ¿cierto? Nota sol mayor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. Gracias Jesús, porque ahí está el poder en Jesús. Tu Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y a toda justicia para poder conducirnos en esta tierra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, ayuda a tu pueblo. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás
gracia en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Qué maravilloso es Dios. Hay poder en Jesús. Él mandó su poder de arriba de lo alto, mandó su esencia, porque el Espíritu de Dios es la esencia misma de Dios. Y mandó su sabiduría, nos dejó su palabra para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única forma es tener a Cristo en nuestra vida completamente. A Dios no se le puede tener a medias. A Dios hay que tenerlo completamente en nuestras vidas. Que Él sea el que guía este hogar. Mi esposo quizá es cabeza de este matrimonio, pero la cabeza de él es Cristo. Amén. Y de esta casa es Cristo. Él está aquí, aleluya. Vamos a hacer despedido por nuestra hija y damos gracias. Un saludo, mis hermanos. Bendiciones. Salud. Señor, te damos gracias por todo lo que se ha hecho en este día, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada día a tener el fruto del Espíritu, Padre. Amén, celestial, gloria a Dios. Y hagamos crucificar esta carne. Padre, te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos que nos ven. Si es que están pasando alguna prueba, algún problema, tú seas con ellos. Ahora todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.